El caso de Miriam Pfeiffer es un caso muy polémico. Para empezar, la empresaria Miriam Pfeiffer fue hallada muerta de estrangulamiento al interior de su vivienda durante la madrugada en el distrito de San Isidro el 15 de agosto del 2006. Los presuntos inculpados en el caso fueron su hija Eva Bracamonte, su hijo Ariel Bracamonte, el sicario Alejandro Trujillo Espina y también involucrada la pareja de la mencionada hija, Eva Bracamonte, Liliana Castro Mandarelli. Este caso ha sido un caso muy arremetido y muy buscado. ¿Por qué? Por el hecho de que no se ha encontrado a la verdadera culpable del presunto homicidio encargado a un sicario. Nosotros en esta investigación daremos a conocer nuestras opiniones y también las opiniones de expertos en el caso, como son la de un juez, la de un fiscal, la de un abogado y la de un policía, compartiendo claro con nuestras acepciones y lo que opinamos como estudiantes del curso de criminalística acerca de este caso. Muy buenas tardes, soy la estudiante de criminalística en mi compañera Barbo. Acerca estamos realizando un trabajo de la investigación o el caso Pfeiffer. Este fue un tema fue un caso mediático que se trata del asesinato de la empresaria Silvia Miriam Pfeiffer, acerca de que se acusó a su hija Eva Bracamonte de haber contratado a un sicario. Este es un colombiano que le asesinó a la señora Silvia y que había bastantes indicios de que la que la había contratado había sido Eva Bracamonte, su hija, pero en realidad no fue esta. Y por lo que en este caso existieron bastantes deficiencias, como por ejemplo hubo la mora procesal inicial que no se realizó en el debido momento en las investigaciones, y aparte de eso, de que no hubo. Buen día, mi nombre es Maere Marín Lima. En esta oportunidad voy a dar mi análisis sobre el caso Pfeiffer. Como sabemos, la criminalística se encarga del cómo del delito, o mejor dicho, explicar del cómo del delito, cómo se ha producido y así generar circunstancias que va a llevar a cabo un resultado. Como sabemos, como toda ciencia, siempre hay principios, y donde he encontrado ineficacias en los principios que se han utilizado en este caso por parte del peritaje de parte de los policías son los siguientes. En los principios de uso. En el principio de uso he encontrado, o puedo decir, que hubo un vago uso de los agentes químicos, físicos o biológicos, ya que se encontró pistas que podrían, o mejor dicho, que eran importantes, pero aún así se dejó sin nada más investigación, como si fueran, o mejor dicho, como si no fueran importantes. También encontré ineficacias sobre el principio de reconstrucción, donde a lo largo de la sentencia se ha cambiado más de 2 veces la tesis de cuál podría ser la conducta que llevó al resultado de la muerte de Miriam Pfeiffer, donde esas tesis mayormente fueron sustentadas por su hermano en las disciplinas de la criminalística, como el LOCAR o el intercambio de evidencias o indicios. No se le tomó mucha importancia en este caso, ya que se encontró o se halló en las uñas de la víctima pelos que no correspondían ni a la víctima ni a la gente. A la gente no le correspondía porque este era calvo, ni a la víctima porque era otro color de cabello y también se diferenciaba mucho en el tamaño.
También vi mucha ineficacia en el sistema de identificación de personas, ya que se dejó sin más importancia los respectivos pelos, como también el hallazgo de goteo de sangre que se había encontrado 1 mes y 11 días después, que al final no se supo a quienes pertenecían los respectivos pelos ni las sangres que se habían encontrado. Buenos días, mi nombre es Yegris Gañó Bengolea y soy estudiante del curso de Criminalística. Voy a opinar acerca del caso de Miriam Pfeiffer. El caso de Miriam Pfeiffer es un caso muy polémico en estos últimos años. Primero porque no se sabe quién ha sido la asesina o asesino de la mujer, que en este caso lleva el nombre de Sylvia Miriam Pfeiffer. Voy a hacer un relato cronológico de acuerdo a mis opiniones y a lo que yo quiero compartir con ustedes. El 15 de agosto del 2006, la señora Miriam Pfeiffer fue encontrada muerta en su domicilio de San Isidro, estrangulada, o sea, quiere decir que la ahorcaron. Entonces, tras las investigaciones que se realizó, se dio por saber que quien había sido la persona que le había quitado la vida a dicha mujer era un colombiano con el nombre de Alejandro Trujillo Ospina. La policía argentina, al capturarlo, él en su testimonio dio que, si bien es cierto, había matado a una mujer de procedencia peruana, limeña, y quien había dado la orden de matarla era su propia hija. Entonces, tras las investigaciones se dio a conocer que, si bien es cierto, los restos de sangre que se encontraban en el domicilio de la difunta correspondían al mencionado Alejandro Trujillo Ospina, ya que se menciona que también había matado a la mujer por apuñaladas con un objeto punzocortante. Entonces, se dieron las investigaciones y, ya que él menciona que había sido una mujer quien había pedido matar a su madre, entonces se presumió que quien había matado o había mandado a matar a la señora era su propia hija, Eva Bracamonte, junto con su pareja Liliana. Entonces, se dio por hacer las investigaciones pertinentes. Entonces, lo que hicieron para ella es mandarlas al penal de máxima seguridad en Chorrillos. Ahí estuvieron retenidas 36 meses. Entonces, tras los juicios preliminares que se dieron, nos da a conocer que se pidió una sentencia, la sentencia de 30 años de pena privativa de libertad y la reparación civil de 900.000 soles, la cual se pidió también para Alejandro Trujillo Ospina. Pasaron años, porque este es uno de los casos en los cuales la investigación y los juicios duraron años, prácticamente haciendo un recuento desde el 2006 hasta el 2015. Entonces fueron entre 8 a 9 años de investigación. Pero ¿qué dio a relucidar en este caso para no mantenerse firme la sentencia contra la señorita Eva Bracamonte? Es que Alejandro Trujillo Ospina, conocido como el payaso, había disvariado en la confesión que había dado. Entonces, ¿qué hizo nuestra autoridad? Le denegó el derecho a que se aceptara lo que él había confesado. Entonces, no había pruebas suficientes para que se inculpara a Eva Bracamonte y a su pareja. Es así que ahí viene a tallar su hermano, Ariel Bracamonte. Entonces, podemos decir que el caso de Miriam Pfeiffer concluyó el 29 de diciembre del 2015, pero a causa de que los jueces no se ponían de acuerdo en cuanto a la inocencia o culpabilidad de la presunta responsable del asesinato. Claro que ahí también vino a tallar su hermano y admitió que ella estaba arrepentida y que admitía todo eso por simplemente temor a ser encarcelada. Entonces, ahí Eva Bracamonte dio a lucidar una prueba de una carta en la cual se expresaba con palabras, se puede decir, hermosas y ofensivas hacia su madre. Entonces, mencionando todos esos detalles, volvemos a la conclusión de que Eva Bracamonte fue dada en libertad
pero a criterio personal, esto me parece un caso demasiado engorroso. ¿Por qué? Porque se disvaría, las autoridades disvarían en cuanto a las investigaciones pertinentes que se debieron hacer. Si bien es cierto, el motivo por el cual esos dos hermanos tienen riñas es por la herencia que deja la madre. Entonces, a criterio personal, yo creo que también se debería investigar de manera exacta a Ariel Bracamonte. ¿Por qué? Porque si yo fuera a mandar a matar, podría decir que simplemente diría, ¿sabes qué? Quien te ha mandado a matar ha sido mi hermana. Entonces, si llega a pasar algo, ella ha sido la culpable. ¿Por qué no agregar el hecho que había cometido otra persona? Entonces, para mí deberían ser investigados los dos de igual manera. En esta mañana le vamos a hacer una entrevista al doctor. La primera pregunta sería, ¿cuál es su punto de vista respecto a los acontecimientos del caso? A ver, si no mal recuerdo, los hechos versan sobre el asesinato de la madre de estos dos hermanos, una empresaria, si no mal recuerdo. Mi impresión respecto que fue un caso mediático en el cual se caracterizó por la excesiva mora procesal, ¿no? Toda vez que estamos hablando que el juicio oral transcurrió aproximadamente después de 5 años, si no mal recuerdo, en la segunda sala, creo, cárcel, que fue la que llevó a cabo el juicio. De las cosas más resaltantes que me vienen a la memoria es que el caso tuvo bastantes defectos desde el momento de la investigación. Pues no se había realizado una correcta caracterización de la escena. La segunda pregunta es, ¿qué irregularidades o ineficacia o ineficiencia ven en el caso? Lo que le digo, ¿no? Es decir, la primera es que no se realizó un buen trabajo criminalística. Se tomó uno de los detalles que recuerdo que el doctor Lama More hizo hincapié cuando realizó porque él estaba a cargo de una de las dos hermanas, ¿no? Si no me equivoco, de la hija de Eva Bracamonte, hizo hincapié que no se había realizado una buena precognización. Es decir, cuando se encuentra el cuerpo, no se había delimitado, ¿no? Quiénes podían ingresar y analizar la posición del cuerpo, recoger de repente vestigios de ADN, cabello, sangre. Sí. La tercera pregunta sería, ¿por qué razón cree usted que se debía acusarle a su hija? A la hija, porque eso le puso. Más que todo considero que habían sí indicios, ¿ya? Indicios de que podría haber estado coludida con su amante, ¿no? Sobre todo considero que esos indicios no fueron corroborados, es decir, esas sospechas iniciales no fueron trabajadas de manera correcta respecto como prueba inicial. Toda vez que estamos hablando de un autor mediato y un autor directo, imposible pues, no, que el sicario le hagas firmar un documento y dice, ¿sabes qué? Sicario, vas a matar a mi mamá y pues no vas a encontrar ese documento. Entonces tienes que trabajar mucho lo que es la prueba inicial. La cuarta pregunta y última es, ¿cuál cree usted que debió ser el mejor procedimiento del caso? A ver, en sí, de por sí, estos casos es un poco complicado porque ya estamos hablando de una demora excesiva en el procedimiento inicial, ¿no? La investigación, antes se llamaba investigación preliminar, y estaba la etapa de instrucción. Ya cuando la etapa de instrucción se vuelve un poco extensa, o demasiado extensa, ya como que las pruebas se van diluyendo en el camino. Creo yo de que el principal problema que ha habido ahí es un cierto relajo de los operadores de justicia, sobre todo del Ministerio Público, ¿no? Al recabar las pruebas, ¿no? Y eso lamentablemente tenía el problema del Código de Procedimientos Penales. En el Código de Procedimientos Penales no había la figura de la detención preliminar,
no había medidas coercitivas innovadoras, ¿no? Porque tiene este Código Procesal Penal, tampoco había restricción de otros derechos, ¿no? Como son llamadas, de repente interceptación telefónica, ¿no? Debidamente autorizada por el magistrado. En calidad de magistrado, ¿cuál sería su opinión en relación al caso Miriam Pfeffer? Gracias, buenos días. Primero agradezco la visita y la distinción por haber venido y en algo contribuido al curso que están haciendo, ¿no? Que están llevando. Bueno, es un caso altamente complejo. Quizás sea el homicidio del siglo en lo que llevamos de este nuevo siglo, ¿no? Es un caso que ha acaparado la atención de toda la sociedad, y dentro de la esfera jurídica, que es la que nos compete, pues también es un caso complejo. Un caso que en conclusión diría que ha quedado parcialmente impune, es decir, un crimen que ha quedado sin castigo. Porque vayamos a la conclusión, a algunas conclusiones definitivas o algunos hechos concretos que han quedado probados. Ha quedado probado que la señora Miriam Pfeffer ha sido asesinada en su domicilio el año 2006, creo que en agosto. Sí, 15 de Ya, agosto. muy bien. Primer hecho probado. Segundo hecho probado, que ha sido asesinada por un ciudadano colombiano, Ospina. Ciudadano que se dedicaba a esto, pues era un sicario, mataba por encargo, mataba por dinero. Eso ha quedado probado, y además con autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Que este colombiano ha sido condenado por homicidio por lucro. Es decir, se le ha condenado por haber matado a Miriam Pfeffer por encargo, por dinero. Por consiguiente, hay una persona que le ha encargado y le ha pagado para que él mate. Esa persona no sabemos quién es. Por eso digo que ha quedado parcialmente impune este crimen, porque no se ha descubierto pues a quien ha pagado al sicario para que él mate. Y esto ya prácticamente es insalvable y es definitivo, porque a quien se atribuía como la autora también de este delito, o sea, es decir, a quien había financiado, a quien había encargado la muerte de su madre, era pues precisamente a quien se ha investigado por varios años. Esto es la señorita Eva Bracamonte, una sala superior que le condenó a 30 años. ¿Qué sucede? Esto llegó a la Corte Suprema, que es la última instancia, la que decide definitivamente un caso penal. La Corte Suprema, en ese caso, no se puso de acuerdo. Dijeron, está bien absuelta, bien declarada inocente la amiga Liliana Manarelli, está bien sentenciado, bien condenado el sicario Trujillo Ospina, porque habían dicho, está probado que la mató y que la mató por lucro, ese es el dato importante. Pero en la Corte Suprema no se pusieron de acuerdo respecto a la responsabilidad de Eva Bracamonte. 3 vocales supremos o jueces supremos dijeron inocente, 3 dijeron culpable. Entonces tuvo que actuar un tercer juez dirimente, por eso mira lo difícil que ha resultado este caso. Y ese tercer juez dijo, no, ni inocente ni culpable, otro juicio. Y así es que solamente Eva Bracamonte fue sometida a un nuevo juicio. Y este nuevo juicio duró pues más o menos también un año, y se dictó la sentencia que finalmente pues la declara inocente, ¿no? Sí, porque se anula ese fallo el 17 de mayo del 2013. Ya, ¿y cuándo se dicta la nueva sentencia? En el año 19 de diciembre del 2015. Ya, claro. Ahora, con las mismas pruebas, más o menos, teniendo el mismo escenario, otra sala dice, no es inocente, no son suficientes las pruebas, lo que dicen los policías de Argentina, pues es un dicho nomás, no está corroborado, Ospina no ha sido tampoco claro, la motivación no está, pues no es suficiente. O sea, Sí. En resumidas cuentas dicen que no es suficiente eso para declarar la responsabilidad. Y esto nuevamente va a la Corte Suprema, donde el caso es resuelto por el juez supremo, y acá quiero poner un dato importante, Está bien. de que César Inostroza Pariachi, ¿no? Creo que todos sabemos ya cómo era este juez, pero otro asunto también, no porque este juez, que casi está demostrado que era un mal juez, haya emitido esta sentencia no tiene valor, pues. Nosotros como hombres de derecho tenemos que respetar el Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho una cosa importante es reconocer las resoluciones que han pasado a autoridad de cosa juzgada. Cuando la Corte Suprema confirma la absolución de Eva Bracamonte, eso es un caso con autoridad de cosa juzgada.
¿ya? Es decir, que su inocencia ya no puede ser cuestionada ni Ya está dictada. ya está dictada, no hay otra instancia. Eso no impide que nosotros podamos analizar y hacer crítica de resoluciones, que es también un derecho constitucional. Y eso es lo que estamos haciendo ahora precisamente, pues. Y bueno, ya para redondear la idea, algunas observaciones al proceso, su larga duración. Mira, ha empezado el 2009 y ha terminado definitivamente 2017. Sí. ¿Cuántos años? 8 años. 8 años ha durado un proceso. En esos 8 años, Eva Bracamonte, que ahora es inocente, ¿eh? Tenemos que decir que ella es inocente, por más que a nosotros nos queden Está suelta de dudas, todo. ella es inocente. Por consiguiente, una inocente ha estado 4 años privada de su libertad. Otro defecto del proceso también. Y tercero, al final, lo que dije al inicio, no sabemos quién ha sido quien ha pagado a Ospina. O sea, quién es ese responsable de ese homicidio, pero que ha quedado en la nada, como tú lo dices. Por eso digo que es un crimen parcialmente impune, porque solamente el autor directo ha sido condenado, pero el autor indirecto, aquel, o claro, se podría decir el autor mediato en este caso, No se sabe. no se sabe quién es. Las únicas pruebas apuntaban A Eva Bracamonte. a Eva Bracamonte. Estamos con el abogado Ronald Ataui Ramos, al cual vamos a preguntar sobre el caso de Miriam Pfeiffer. Primero, doctor Ronald Ataui, ¿qué piensa usted de manera personal sobre el caso de Miriam Pfeiffer? Ante todo, muy buenas tardes y por intermedio de tu persona hace llegar un cordial saludo al docente de la materia. En relación al caso Miriam Pfeiffer, en primer orden, y esto lo digo a título personal, se trata de un caso emblemático en donde por la deficiencia por parte del Ministerio Público, evidentemente que han absuelto a la hija de la difunta Miriam Pfeiffer. ¿Y por qué hago alusión personal a la deficiencia por parte del Ministerio Público? Para mí han existido suficientes indicios para que se dicte una sentencia condenatoria, pero sin embargo, según el juicio oral, se dispuso la absolución de la señorita Eva Bracamonte. En lo personal considero que ha debido de emitirse una sentencia condenatoria, que eso es lo que más o menos está avisorando la comunidad jurídica, en tanto y en cuanto que a la fecha el presente caso aún es un caso sub judice, es decir, está pendiente de resolverse todavía. Y en cuanto a su profesión, a manera de comentario legal, ¿cómo usted cree que se ha debido llevar el proceso y cuál ha debido ser su resultado? Bien, concomitantemente con la opinión personal en el ámbito legal, evidentemente que nosotros estamos autorizados para decir que ha habido deficiencia probatoria, en tanto y en cuanto que vuelvo a decir que existe suficientes indicios que sí ameritaban una sentencia condenatoria. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido en el caso concreto? Como primer indicio se tiene un proceso penal llevado en la ciudad de Argentina en contra del coimputado Ospina. En ese proceso coimputado Ospina había declarado de que en efecto acá en el país del Perú había cegado la vida por encargo de su hija a una peruana. Eso ya de por sí es un indicio, ese es el primer indicio, ¿no? El segundo indicio es el examen psicológico que se le practica a Eva Bracamonte. ¿Y qué es lo que nos revela este indicio psicológico? Que tenía una relación conflictiva con la madre. Ahora, dentro del proceso penal en sí, se ha solicitado una confesión sincera, es decir, Ospina ha solicitado que se va a acoger a la confesión sincera, pero sin embargo el juez lo ha negado. Ahí es donde ha tenido que tallar el Ministerio Público. Ahí el Ministerio Público ha tenido que impugnar esa decisión, porque era determinante esa confesión
para intercalar con los demás indicios, o sea, de modo tal que entre uno y otro indicio se corroboren, se apoyen y puedan enervar el principio de presunción de inocencia. Respecto al caso de Miriam Pfeffer, que es un caso bastante visto, ¿usted cree que la manera en la cual los oficiales o las personas que se han visto inmersas en este caso han actuado de la manera más correcta? La pregunta que usted me hace es un tema de que todos tenemos que denunciar este tipo de hechos. Entonces, la policía está las 24 horas al servicio de la sociedad. Llegamos al lugar de los hechos. Si la persona, el occiso ya dejó de existir, solamente cuidamos el lugar, porque ya está muerta, podemos encontrar algunos indicios de que ha podido ser la muerte ha sido causada de repente por otras personas, pero en caso que la persona está todavía en vida, inmediatamente lo conducimos a un nosocomio cercano para dar sus primeros auxilios. Pero en el caso cuando ya está muerto, esperamos a la autoridad competente, al fiscal, para que se haga el levantamiento del cadáver, y la unidad especializada viene a recoger algunos indicios. Para eso es que nosotros protegemos el área, el sector, de repente poder encontrar algunas pruebas, huellas,